Este es un espacio patrocinado por T&BAO, la mejor oferta en nuestra ciudad, en Denver, Colorado. Saludos mis amantes del béisbol, hoy estamos con uno de los pitchers de Colorado Rockies, el dominicano Dinelson Lamet. De verdad, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, estar aquí con nosotros en nuestro canal. No, pues sabes, para mí siempre es un privilegio apoyarte a ti siempre y cuando con la entrevista. Claro que sí. Primero que todo queremos, como se dice, comenzar por tus inicios en el béisbol. ¿Cuándo fue ese momento que tú recuerdas que empezaste a jugar béisbol? Seguramente de muy pequeño. Bueno, yo no diría que tampoco pequeño, cuando yo empecé a jugar béisbol a nivel de profesional, ¿me entiendes? Terminé mis estudios y como quien dice, después fue que yo empecé o descubrí que yo podía tener la oportunidad de yo alcanzar a yo quizás jugarse a un jugador de profesional. Pero yo empecé lo que diría un poquito tarde, ya yo tenía alrededor de 14 o 15 años cuando yo empecé a practicar. Siempre desde niño jugaba, pero nada profesional, sino simplemente por diversión. Pero justamente eso es algo que nos gusta conocer. Cuando jugabas por diversión, ¿cuáles son los primeros recuerdos que vienen a tu mente de la primera vez que lanzaste una pelota? ¿Quién te llevaba de pronto a un parque a batear y cosas así? Bueno, un poquito, tú sabes que es difícil, ¿sabes? Yo vengo, como quien dice, de un campo donde pocos recursos, ¿me entiendes? Donde era, como quien dice, muy bonito todo, porque era prácticamente, para nosotros jugar era como era algo colectivo sobre todo, porque un amiguito tenía el guante, otro tenía el equipo de catch, otro tenía la pelota, otro tenía el bate, entonces también era de diferentes como comunidades, o sea, dividía como, ok, vean de fulano que tiene un bate, o un equipo de catch, dile que no lo preste, entonces también con el estudio terminar de que uno terminaba de la escuela para entonces ya jugar, donde era un poquito difícil a veces porque llegaba el tiempo casi como diciembre, pues decía así, entonces donde ya oscurecía rápido, que ya a las 5 de la tarde ya se veía poco la bola, pero eso fue un poco de mi inicio. ¿Y tú todavía, por casualidad, tienes contacto con alguno de esos amiguitos? No, esa siempre ha sido mi amistad, ¿me entiendes? Desde cero, desde compañero de escuela, te puedo decir desde niño. Yo siempre he tratado de conservar, como quien dice, mi ciclo, ¿me entiendes? Quien me conoció desde pequeño, así mismo me sigue conociendo. Claro está, el béisbol también te brinda grandes amistades, pero como quiera yo nunca olvido las raíces de donde yo crecí, donde nací. Y justamente de las raíces es algo que queremos hablar, porque tú vienes de República Dominicana, es una potencia del béisbol. De hecho, es la segunda potencia más importante del béisbol mundial después de Estados Unidos, que es al final donde se juega las grandes ligas. ¿Cómo te sientes tú de representar a ese gran país del béisbol como lo es Dominicana? Bueno, para mí es un privilegio, ¿me entiendes? Ya que tú lo acabas de decir, gracias a Dios que nosotros somos una buena potencia a nivel de béisbol, ¿me entiendes? También eso es yo creo que es uno de los factores que nosotros no teníamos antes, como quien dice, el conocimiento de practicar otro tipo de deporte, porque llámese el basquetbol, no tenemos el fútbol americano, tenemos el fútbol soccer, sino simplemente era béisbol, creo que por eso nos destacamos más ahí en esa área. ¿Qué personaje, qué héroe tú recuerdas de pequeño que tú querías ser como era en el béisbol? Bueno, yo siempre admiraba a Pedro Martínez, pero siempre he dicho en otra entrevista, quien era admirador mío siempre, yo soy su admirador es Justin Verlander. Tú sabes que uno como cuando niño, cuando muchacho, uno siempre tiene como quien dice una visualización y yo en la práctica yo me visualizaba y entendía que tenía una mecánica simulada a la de él. ¿Y cuándo fue ese momento que empezaste a ser pitcher? ¿Qué posiciones jugaste? Me decías que como a los 14 años empezaste a jugar ya un poco más profesional. ¿Qué posición jugabas en ese momento? ¿Y cómo fue ese proceso para llegar a ser lanzador? Bueno, yo siempre jugué la misma posición de pitcher, ¿me entiendes? Yo cuando muchachito uno juega como quien dice todas las posiciones, que uno quechaba, que uno jugaba outfield, pero ya cuando yo ingresé a un programa, fue inmediatamente como pitcher, ¿me entiendes? Nunca probé que quizá pude haber sido un buen bateador, quizá no. Siempre lo que tuve un buen brazo y sabes que también es un poquito difícil para llegar uno a alcanzar la Grandes Ligas, sobre todo, o principio a firmar. Es un poquito difícil la herramienta de uno ser un position player. Ya como quien dice, con posición solamente tirar duro, por decir así, y ejecutar y dominar la zona detrás. Y es un poquito más fácil comparado con los bateadores. ¿Tú crees que un pitcher nace o se hace? Bueno, yo diría que eso es una habilidad que uno desarrolla, ¿me entiendes? Eso como que es como un don que Dios le da, porque hay mucha gente que todavía llegan a la Grande Liga siendo position player y al fin y al cabo terminando pichando y viceversa. Bueno, es poco el caso, pero ahí está el caso de Peralta que estaba con los Diamondbacks, ¿me entiendes? Él era pitcher y después bateador, pero mayormente uno como pitcher tiene como quien dice mejor condición, simplemente tener un buen brazo y ejecutar y dominar la zona detrás. ¿Cómo fue ese proceso? Porque no solamente es lanzar duro, rápido, sino también la colocación, los lanzamientos. ¿Cómo empezaste a conocer los lanzamientos? ¿Quién te enseñó?
Bueno, de hecho, más yo no lanzaba duro como quien dice. Mayormente, a mí me hicieron pitch fue por el control y gracias a Dios tenía un buen brazo, nunca me lastimaba, yo podía pichar. Nosotros jugábamos ya unos torneitos por decir así, campesina todos los sábados. Y yo era pitcher, ¿me entiendes? Y siempre tenía dominio, nunca tiraba esa gran velocidad, pero siempre tenía dominio en la zona de strike, que tiraba mis 5 innings, así. Por eso me dediqué al picheo. Y ya cómo fue ese día de la firma, seguramente un día muy importante en tu vida. ¿Qué recuerdas que nos puedes contar? Bueno, fue muchas cosas, ¿me entiendes? Porque en el 2012 yo alcancé a firmar con los Phillies de Filadelfia, donde por cosas del destino me suspendieron, me devolvieron el contrato, donde volví a firmar fue con San Diego Padre en el 2013, recuerdo como ahora. Ese día yo hice un tryout, recuerdo, subí allá a la academia de San Diego. El día antes, cuando yo subí, yo pensaba que yo iba a tener un tryout el día siguiente, pero me lo cancelaron porque estaban esperando supuestamente los jefes para yo llegar. Inmediatamente yo tiré ya, como hice un buen trabajo, yo esperaba que ese iba a ser mi último día. Sabes que a uno, yo soy de lo que tiene esa esperanza como en Dios y siente uno esa sensación de que algo bueno va a suceder. Pero fue algo muy bonito. Tú sabes que en internet estaba viendo que en el 2012 fue un tema de documentación. ¿Qué ocurrió con los Phillies en el 2012? Yo me declararon tarde, ¿me entiendes? Sabes que, como te digo, uno cuando niño uno no tiene la virtud de que uno va a ser un deportista, de que uno va a ser, sino simplemente cuando yo nací, mi padre y mi madre se separaron. Entonces, cuando yo me fui al campo, yo necesitaba los documentos para estudiar, pero tú sabes que antes era un poco difícil, la gente no tenía como quien dice gran conocimiento de qué podría ser uno. Y mi padre sacó el de nacimiento normal, no se percató de cuándo era la fecha ni nada, simplemente sacó un de nacimiento. Empecé a estudiar, terminé los estudios y todo, entonces después de todo fue que entonces se tuvo que rectificar todos los documentos y todo. Bueno, ya en 2014, como dice, ya firmas con los Padres. ¿Cómo fue ese paso a las ligas menores? Ya sales de Dominicana, vienes a Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso con el idioma, después toda la comida, el clima? Bueno, al principio fue un poquito difícil porque lo primero fue después que yo firmé en San Diego, yo me tuve que quedar un año ahí esperando la rectificación de los documentos y esperando que los papeles salieran. Y inmediatamente los papeles salieron. Recuerdo que viajé ese mismo año a la instruccional. El año siguiente, 2015, hice el equipo de la clase A media, donde yo, gracias a Dios, tuve un excelente año. Y no diría que duré, o sea, se pasa trabajo, pero nosotros lo que sabemos un poquito de los trabajos que se pasan en el béisbol y sobre todo en la liga menores, yo diría que fue un poquito, día lo hice fácil porque me tomé un poquito de tiempo comparado con los demás. Yo a los 2 años y un mes y 15 días ya yo estaba probando lo que se llama la Grandes Ligas. Justamente de eso queremos hablar, ese gran día, porque como estamos hablando, una cosa es firmar y otra cosa ya es debutar. ¿Qué nos puede decir de ese debut en las Grandes Ligas? Bueno, no, un sueño, ¿me entiendes? Hecho realidad, gracias a Dios, sabe que uno siempre vive con el sueño, porque al principio, como te dije desde el principio de la entrevista, yo jugaba pelota por diversión, pero yo tenía ese anhelo de jugar pelota, pero cuando ya yo miré la oportunidad que tenía y como lo bonito que se ve el béisbol, lo bien que se ve el béisbol en la Grandes Ligas mediante la televisión, el apoyo que recibe uno, lo profesional que se ven los jugadores, ya yo tenía ese anhelo de subir a la Grandes Ligas para probar eso y gracias a Dios se me dio la oportunidad y sí que la aproveché y me sentí súper feliz, la familia mía súper contento, sobre todo mi madre y toda mi familia. ¿Recuerdas aquel primer puncher? Claro, sí, tú sabes que eso nunca lo puedo olvidar, fue Malcolm Comfort. Recuerdo ese mismo día, los jugadores me dijeron, mira, ten mucha cuenta con ese bateador porque venimos en la serie, ese tipo típico dominicano, como decimos, ese tipo nos está matando, así que ten cuenta cuando va a pichar, pero yo tenía algo como quien dice, una meta clara en los personajes. Yo decía, el día que Dios me dé la oportunidad ya de yo debutar en la Grande Liga, si es que me la da, el primer bateador yo le voy a tirar 3 bateadores, no me importa lo que pase. No sé quién va a estar en home play y gracias a Dios así se me dio la oportunidad. El primer bateador enfrentado y fue Ponche y fue Malcolm Comfort, que era de los New York Mets. En el pasado los pitchers bateaban. ¿Tú extrañas batear? A mí nunca me gustó batear, ¿me entiendes? Porque es que es un poquito, yo diría un poquito complicado, ¿me entiendes? Porque batear es demasiado difícil, entonces si uno, a mí se me hacía un poquito difícil porque yo me quería enfocar, un ejemplo, a los siguientes bateadores. A veces le tocaba a uno batear, entonces cuando uno venía, que si a veces uno estaba en base, vamos a poner que uno estuviera jugando en San Francisco, como el clima es demasiado frío, entonces uno, en vez de uno enfocarse, era corriendo la frío, entonces sacaban los innings y ya uno venía a calentar rápido. Era un poquito difícil, yo feliz de que eliminaran eso. Claro. Hubo un momento en tu carrera, la lesión, una Tommy Jones. ¿Cómo superaste esa circunstancia?
No, son cosas de la vida, son cosas del destino, ¿me entiendes? Son cosas que yo diría que van a pasar. Como yo tuve la charla con el doctor antes de hacerme la cirugía, me dijo, mira, mijo, tú no vas a ser ni el primero ni el último. Si tú puedes ver el power pitch que tira por encima del 95, o es cuando viejo o cuando joven, pero como dice, cuando toca, toca. Entonces, no tuve más nada que yo asumí, como quien dice, la responsabilidad de mantenerme fuerte y regresar más fuerte, y así fue que, gracias a Dios, lo pude hacer. Claro, ahora queremos conocer un poco de tu día. Cuando estás jugando béisbol, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu hobby? Bueno, yo me gusta pasarlo mayormente con mi familia, o sea, cuando la temporada pasa, yo me voy a la Dominicana a disfrutar de mi familia, que visito la playa, me gusta jugar también el billar, que compartir con mi familia, mayormente me la paso siempre compartiendo con mi familia, que haciendo cocinado, siempre compartiendo y es un buen ambiente, pero sobre todo en familia. ¿Tu comida favorita? Eso no es sin duda una, el arroz, los frijoles y la carne. Sabes que eso es típico de nosotros, eso viene siendo como quien dice, igual que el mangú, eso ya viene siendo una estampa entre nosotros. Ahí viene el mangú power. El mangú power, exacto, el plátano power. Sabes que mayormente como es como el cuerpo, yo diría lo que uno lo acostumbra, sabes que uno desde niño, que uno va a desayunar siempre es un mangú, que uno va a cenar siempre es un mangú, entonces como dice el cuerpo necesita eso, igualito que si... Mayormente si uno no ha comido arroz en el día, uno se siente que no ha comido, ya es costumbre como quien dice de uno, sobre todo del dominicano. Y en cuanto a tu número favorito y por qué y tu color. Bueno, el número que yo usaba era el número 29, ¿me entiendes? El número me gustaba a mí, me lo dieron en la clase A media en el 2015, me recuerdo. El número como que me marcó, ¿me entiendes? Fue mi primer número que yo usé como profesional, me sentí cómodo con ese número, siento como que una buena conexión. Pero siempre me ha gustado toda la vida y me represento con él, me simbolizo con él. ¿Y el color? El color favorito mío, el azul y el rojo. Muy, muy bonito el color. Ok, con respecto a... ¿te consideras un jugador supersticioso? ¿Tienes alguna superstición? Es decir, ¿utilizas una prenda específica? ¿No pisas la raya? ¿Haces algo en particular? Bueno, nosotros como quien dice a nivel de béisbol somos... un poquito como quien dice raro, es como, vamos a decir, supersticioso, ¿me entiendes? Es como que nosotros repetimos una buena rutina. Si nosotros, por ejemplo, yo en personal, si yo como algo y yo siento que me siento bien en el juego, yo trato de ese día, si voy a, sobre todo cuando era abridor, si yo comía algo y yo me sentía bien para el juego, no me sentía sofocado ni con ánimo, trataba de hacer esa misma rutina. Pero nada que ver como que si cruzo la raya, nada de eso, porque si a veces yo no lo hago, en el juego yo voy a estar un poquito confundido, trato de no hacer como quien dice una misma rutina, ni tener como quien dice un tee, ni nada por el estilo. ¿Cómo te has adaptado a la altura? Porque esta es una ciudad alta, la altitud, Mile High City, y bueno, vienes en República Dominicana de nivel del mar. ¿Cómo te has podido adaptar a esta altitud? Yo creo que es cuestión de tener mente positiva, ¿me entiendes? Yo trato de como quien dice no pensar en eso. Claro está que va a afectar, pero yo diría que una mente positiva puede vencer todo eso. Y la mentalidad mía es que yo digo, si el otro equipo va a jugar en el mismo terreno, yo también puedo competir. Si otro jugador lo hace bien, yo también puedo hacerlo bien. Trato de mantener la mente positiva. Al día que uno no se siente bien por la altura, a veces uno juega, vamos a poner, en otro lugar, Miami, donde sea, cuando viene aquí, a veces le afecta un poco que la cabeza, el cuerpo no se siente bien, pero de igual manera uno se mantiene positivo y trata de hacerlo mejor para adaptarse. Ustedes los atletas de alto rendimiento, sabes que a veces hay días que quizás no son tan buenos. ¿Cómo haces tú? ¿En qué te refugias para ser positivo y al otro día mejorar? Bueno, yo diría que el béisbol, me entiende, sobre todo es un deporte de oportunidades. Y sabe, como dice, los dedos de la mano hicieron todo, no son del mismo tamaño. Van a haber días malos, van a haber días no tan malos. Porque yo diría que la mala salida yo diría que es una experiencia más, que algo bueno uno debe de aprender de ahí. ¿Entiendes? Yo miro cada salida y cada juego como una oportunidad. El resultado va a salir. ¿Me entiendes? Un ejemplo, por lo ahora, yo no estoy teniendo un buen principio de temporada, pero tengo esa sensación y tengo esa tranquilidad de que en cualquier momento todo va a cambiar, porque creo que estoy haciendo lo correcto y estoy trabajando de la manera correcta y trabajando en el fallo. ¿Qué mensaje le das a todos esos niños de Dominicana, Latinoamérica, que sueñan con llegar a Grandes Ligas? Bueno, que sobre todo se mantenga trabajando y una cosa, claro está, ¿me entiendes? Porque sobre todo nosotros como latinos y sobre todo como dominicanos, el béisbol nos marca y es una cosa buena, pero tienen que también entender de que esto no es una cosa que, vamos a decir, a suerte y verdad. Esto es poner 100% y dedicarle tiempo y darle la gracia a Dios y sobre todo apoyarse en Dios, pero nunca se olvide los estudios, porque
vamos a poner, Dios no quiera, a veces uno tiene una lesión y le cohíbe o una enfermedad, Dios no quiera. Entonces, lo mejor de todo es seguir enfocado, trabajando, pero que no se olviden de los estudios, porque uno puede ser un profesional también estudiando, no tiene que ser también en el ámbito de la pelota. Y también te quería preguntar, en el vestuario hay muchos jugadores latinos también. ¿Cómo es ese ambiente latino de los compañeros? No, aquí es muy buena la sensación, ¿me entiendes? Aquí se siente uno bien, se siente en familia, y no tanto como latino, sino nos juntamos todos como familia. No tiene que ver que sea latino, que sea americano, que sea donde sea, sino nos tratamos como una familia, porque si tú puedes salimos al terreno todo el mundo con un mismo uniforme, lo único que puede variar quizás es los zapatos o una correa, pero siempre somos una familia, ¿me entiendes? Nos tratamos de apoyar uno con el otro, somos una familia de 26 jugadores activos. Bueno, ya tú cumpliste el sueño de llegar a Grandes Ligas, pero eres muy joven y queda mucho camino por delante. ¿Qué otros sueños tienes? No, mantenerme saludable, ¿me entiendes? Yo siempre he dicho, cuando uno se mantiene saludable, ya Dios se encarga de poner lo otro, ¿me entiendes? Mantenerme saludable y seguir trabajando, que lo mejor está por venir. ¿Y a quién le dedicas tus victorias cada vez que haces algo positivo en el terreno? Bueno, yo no tengo como quien dice una persona en sí, ¿me entiendes? Yo trato porque yo no puedo controlar si puedo ganar, ¿me entiendes? Porque yo puedo venir, un ejemplo, a lanzar mi jugo en blanco, pues yo no puedo controlar lo que mis bateadores pueden hacer. Simplemente yo cada vez que salgo al terreno salgo con la mentalidad de que no me hagan carrera para darle una oportunidad al equipo de que pueda ganar. Y cada victoria, ¿me entiendes? Se la dedico a Dios, a la familia y sobre todo nosotros mismos en el equipo nos la gozamos. Sabes que nos sentimos muy bien en el dogado o bien en el club cuando uno gana, a diferencia de cuando uno pierde, como quien dice, todo el mundo baja la marcha. Bueno, escuchamos a Dinelson Lamet, el dominicano, lanzador de los Rockies de Colorado. De verdad, qué gusto tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo. Que sigan las bendiciones en tu carrera. Amén, amén. Gracias a ti por la oportunidad. Este es un espacio patrocinado por T-Ambao, la mejor oferta en nuestra ciudad, en Denver, Colorado. Soy el periodista Abel Flores, acreditado para cubrir el béisbol de Grandes Ligas desde Colorado para el mundo, y te invito a seguirme en mi cuenta Amantes del Béisbol 2021, donde encontrarás contenido exclusivo, entrevistas, informes, reportajes, comentarios exclusivos de nuestros peloteros Grandes Ligas de Venezuela, República Dominicana, México, Puerto Rico, Panamá. Un contenido exclusivo que no encontrarás en ninguna otra plataforma, ni en televisión, ni en radio, ni en prensa. No esperes el noticiero de la noche, no tienes que leer la noticia del día de ayer. En esta plataforma multimedia te brindamos toda la información. Amantes del Béisbol 2021. For it's 1, 2, 3 strikes, you're out at the old ball game.